Está con nosotros también Hazel Smith Hernández, nuestra doctora, ella es médico general especialista en medicina alternativa. Vamos a estar hablando de este tema muy importante como es lumbociatalgia o lumbociática. ¿Qué pacientes pueden ser tratados? Los factores de riesgo, las causas, la sintomatología y de todo un poco. Vamos a estar hablando sobre todo aquellos misterios de algunas situaciones que suceden y que si esto se puede o no mejorar o curar. Doctora, muy buenos días, qué bueno que nos pueda acompañar. Inicio de semana. Inicio de semana, dándole gracias infinitas a Dios, ¿verdad?, por este día más de vida y siempre pues agradeciéndoles mucho a ustedes el espacio que me brindan en el programa. La lumbociatalgia no es una patología en sí, sino que es un síntoma de una enfermedad subyacente. Estas enfermedades subyacentes es una enfermedad que está propia en el cuerpo, entonces la lumbociática es un síntoma de esa enfermedad. Sí. Entonces, ¿cuáles serían las enfermedades o las causas de la enfermedad? Sería una radiculopatía lumbar, que es cuando los discos están dañando o irritando el nervio ciático, por eso se llama lumbociática, porque a nivel de la columna lumbar nosotros tenemos raíces nerviosas que al entrar a la cavidad pélvica o al entrar a lo que es el sacro, sale en forma de un tronco nervioso, que es el más largo que tenemos en el cuerpo, que se llama ciático, pero su origen es a nivel de lo que son las vértebras lumbares. Entonces cuando nosotros vamos a hacer la historia clínica y el examen físico en el paciente, tenemos que tomar en cuenta siempre la parte lumbar, porque no siempre es una ciatalgia. Por eso es importante hacer el examen físico para determinar el origen, lo que está causando el dolor, porque es muy doloroso. La persona siente el dolor ubicado en la zona lumbar, en la zona del glúteo y todo lo que es el recorrido del nervio a lo largo de la pierna. Este nervio tiene dos funciones, una mixta y una motora. Perdón, es una función mixta, que es una sensitiva y una motora. La sensitiva es la que me da la sensación de ardor, sensación de quemazón o sensación de dolor. Y la motora es aquella cuando el paciente siente que no puede caminar, que ha perdido la fuerza muscular, y entonces cuando camina le da miedo porque cree que se va a caer. Doctora, hay muchas personas que están asociando este factor o esta sintomatología con reumatismo, o algunas personas la asocian también solo para aquellos pacientes diabéticos. Entonces, ¿eso es real o no? ¿Y a qué pacientes va a afectar más? Sí, realmente como es el síntoma de una enfermedad, sí podría ser una osteoartritis o una artritis de lo que es la parte lumbosacra, cuando el paciente tiene una degeneración a nivel de lo que es la pelvis, entonces sí puede comprimir el nervio, la inflamación. Sí. Artritis, yo siempre les he dicho que la terminación itis es inflamación. Algia es dolor. Si hay una ciatalgia es que le duele el nervio, pero hay que saber por qué, no simplemente ponerle tratamiento. A veces el paciente llega y dice, vengo con ciatalgia, pero no siempre. Hay una pseudociatalgia que es a nivel del músculo piriforme, que es un músculo profundo que está por debajo del glúteo. Y cuando hay por ejemplo, en el caso de los varones que utilizan la billetera y se sientan encima de la billetera, eso podría ocasionar como un mal hábito que compriman el músculo y el músculo se contrae y la irritación leve de ese nervio ya genera el dolor. Entonces, es como parecido cuando también está el problema del hombro, cuando las mujeres cargamos nuestro bolso y cuando andamos pesados, casi parecido. Doctora, ¿hay algún tipo de exámenes para determinar la lumbociatalgia? ¿Hay algún tipo de indicaciones en esto? Bueno, generalmente vamos a hablar de los pacientes que están con factores de riesgo, porque yo estuve investigando bastante porque es tan común, el 90% de la población en un momento de su vida ha tenido una crisis de lumbociatalgia, entonces, pero a veces es mal diagnosticada, entonces por eso es importante siempre la medicina con la evidencia, que es la historia clínica y el examen físico. Los pacientes que tienen mayor factor de riesgo son los de edad avanzada. Vemos que también entre 45 y 65 años por problemas de osteoporosis, por problemas de artritis, pueden desarrollar la enfermedad. También aquellos pacientes que son fumadores habituales, el tabaquismo también produce osteoporosis, disminuye el riego sanguíneo a nivel de la columna lumbar, también disminuye el incremento de oxígeno y de nutrientes a esa área y entonces los cuerpos vertebrales pues van perdiendo su nivel. Una espondilolistesis, que es la rotación
del cuerpo vertebral también me puede conllevar a desarrollar la radiculopatía. Para eso es necesario, por eso las radiografías y todo lo que ustedes como especialistas mandan a hacer. Vamos a abrir en este momento ya la llamada al 2222-7808, 2222-7808, e iniciamos con los mensajes de texto también para abordar mayor cantidad de pacientes en este instante. Muy buenos días, me dicen por acá el tema. Quería ver si me pueden ayudar, dice, tengo dolor persistente en la columna, por favor regálenme una consulta, pero no me ponen el nombre. Tenemos una llamadita, buenos días, adelante. Sí, buenos días. Bienvenida. Buenos días. Sí, yo quería decir a la doctora, yo tengo ese dolor en la columna, ¿verdad? Y yo padezco de osteoporosis. Y seguido me agarra ese dolor y se me duerme la parte del brazo, horrible me da. Yo quiero saber, pues, a ver si me puede dar pues una consulta, ¿verdad? Bueno, ¿dónde habita usted? ¿Acá en Managua? Sí, en Loma Linda. Bueno, le pedimos por favor que esté muy pendiente de las llamadas de la doctora, que es la que le da el día exacto cuando se vaya a atender. Déjenos sus datos completos, su nombre, número de teléfono, y por favor no pierda las consultas, porque algunas de las personas nos han estado llamando y luego no asisten, y eso evita que otras personas que sí las necesiten pierdan esa oportunidad de la consulta. Así es que asistan, y si no lo va a hacer, por favor indíquele al especialista que no puede llegar para que él pueda obsequiarle la consulta a otra persona. ¿Qué pudiese ser, doctor? La osteoporosis. ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo mejorarlo? Con tratamiento. Nosotros el tratamiento que tenemos con la medicina alternativa, porque generalmente el tratamiento es a largo plazo, porque es crónico, ya tiene un diagnóstico de osteoporosis. Sí. Entonces, por lo general, estas enfermedades, al ser crónicas, el tratamiento es a base de analgésico, antiinflamatorio, la ingesta de calcio. Pero nosotros lo que tenemos es la acupuntura, la terapia neural, un calor local, que es la moxibustión. Pero en el caso de ella específicamente es una paciente que tiene un alto riesgo de que cuando se caiga sufra fractura. Es crónico, Porque es crónico, sí. Si el dolor a veces lo puede tener ubicado en diferentes áreas del cuerpo, a veces lo puede tener en el codo, en las manos, en la columna, porque es migratoria. Sí. Entonces, dentro de lo que son los exámenes que nosotros enviamos, pero quiero aclarar de que yo no estoy diciendo que todos los pacientes necesitan una electromiografía. Excelente. O de que todos los pacientes necesitan una placa o una resonancia magnética, sino que eso se dice cuando el paciente ha hecho la consulta médica. Muy buenos días, otra llamadita, le escuchamos, adelante. Aló. Buenos días, bienvenida. Mire, yo padezco de azúcar y también padezco mucho de esos dolores que me dan así en la espalda. ¿Cómo no? Déjenos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono también, para que la doctora le obsequie esa consulta y esté muy pendiente de las llamadas, por favor. Es lo que le decía, la mayor parte de los pacientes, pero ¿qué recomendaciones pudiese dar usted, doctor? Bueno, los hábitos posturales son muy importantes, es decir, si nosotros tenemos una mala postura al sentarnos, al acostarnos, entonces dañamos lo que es la parte de la zona lumbar. También cuando levantamos objetos muy pesados, pues, producimos una contractura muscular a nivel de la espalda baja y eso nos puede inclusive rotar el cuerpo vertebral y activar lo que es la irritación de los troncos nerviosos del nervio. Entonces, dentro de las recomendaciones es tratar si el paciente, un factor de riesgo es que la persona sea muy alta. Okay. Entonces, si el paciente es muy alto y no dobla las rodillas para recoger algo del piso y se agacha desde esa altura, entonces, y levanta un peso muy grande, entonces la que sufre es la espalda baja. Entonces, lo importante en esto es que la persona que ya tiene la enfermedad, por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes, tienen neuropatía diabética y miembro inferior, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Si es la neuropatía crónica que ellos desarrollan o si el problema viene desde la zona lumbar. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el área, trabajamos la zona lumbosacra. ¿Cuál es esa zona, doctora, para entender un poquito más la terminología, o sea, la espalda, sí, donde va la columna ahí, que vemos un montón de goncecitos ahí? Sí, la lumbosacra es L4, L5. ¿Que eso está acá en la...? No, aquí en la zona lumbar. Okay. L4, L5 L5 y la primera sacra. Okay. Es donde emergen las ramificaciones del nervio. Por la rabadilla que decimos nosotros a veces. Sí, por eso a veces mucha gente lo confunde con los riñones. Okay. Entonces por eso es importante el diagnóstico diferencial, porque a veces cuando el paciente tiene cálculos renales,
tiene un cólico nefrítico que se asemeja mucho a una lumbalgia. Sí. Entonces, por eso es importante hacer siempre lo que es la historia clínica, el examen físico y el diagnóstico diferencial. ¿Esto se mejora, se cura, doctora? Si es, por eso todo paciente tiene diferente sintomatología. Entonces, por eso es importante hacer una buena entrevista para determinar si en el caso del paciente, si es menor de 45 años, probablemente sea un trastorno muscular. Okay. Si es mayor de 45 años, pueden ser problemas de la menopausia, disminución de la hormona, hay descalcificación, entonces en ese caso son crónicos. Y lo que se da, por ejemplo, es tratamiento a largo plazo. Excelente. El tratamiento con medicina alternativa no es mágico, es un tratamiento que tiene que el paciente tener disciplina, tiene que tener... poner de su parte para que pueda ver el efecto. Y la ventaja que tiene es que como es una enfermedad crónica, no va a estar tomando demasiados fármacos que vayan a alterar la función hepática y renal de su organismo. ¿Cómo?